Buenos días, gracias por asistir a esta convocatoria de prensa. Como ven, me acompaña el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ángel Val, porque esta mañana queremos hablar de la gestión de la dependencia, de cómo se financian los servicios sociales en nuestra comunidad autónoma y de qué papel está jugando el Gobierno de España en esta cuestión. Los datos que publica el Inserso y que actualizamos desde el IAS cada mes acreditan que el sistema autonómico de dependencia aragonés está muy por encima de la media de España en prácticamente la mayoría de los indicadores de dependencia. Esto es así fruto del trabajo que se está haciendo, de una gestión eficiente y sostenible de los recursos públicos que hemos detallado tanto el gerente como yo en las Cortes de Aragón y cada vez que se nos han planteado preguntas en este sentido. Mes tras mes, Aragón mejora sus registros y atiende a más personas dentro del sistema público de dependencia y lo hace con una gestión sostenible de los recursos e incrementando el número de prestaciones vigentes. A 30 de abril de 2025 hay más de 46.000 aragoneses atendidos dentro de este sistema, con acceso a 61.000 prestaciones y servicios. Y si lo ponemos en relación con los datos a 1 de enero de 2024, el número de personas atendidas ha aumentado en más de un 14% hasta ahora y las prestaciones han crecido en ese mismo periodo en un 23%. Estas y otras cifras acreditan el trabajo que se ha hecho en estos casi 22 meses de legislatura y cómo estamos cumpliendo los principales compromisos que adquirimos al llegar al Gobierno desde el Departamento. El Gobierno de Jorge Azcón, me lo han oído decir más de una vez, le ha dado la vuelta al sistema de atención a la dependencia, aunque también me han oído decir muchas veces que hay mucho margen de mejora. El trabajo que se está haciendo y las cifras hablan por sí solas, pero hay que seguir mejorando prestaciones y servicios. Y mientras Aragón se esfuerza en atender a más personas en menos tiempo, les recuerdo que estamos dando cumplimiento a la ley. Solo hay 3 comunidades autónomas y una ciudad autónoma que cumplimos los 180 días que marca la ley. En concreto, el último dato es de 175 días en resolver los expedientes de dependencia. Mientras tanto, les decía, hacemos este esfuerzo. Esta semana nos hemos encontrado con que el Gobierno de España vuelve a demostrar que no cree en la igualdad y que para Pedro Sánchez hay dependientes de primera y dependientes de segunda en función de qué votos necesita en cada momento para seguir en la Moncloa. Como saben, lo hemos dicho muchas veces, el Estado no cumple con la financiación del 50% del nivel acordado de la dependencia que contempla la ley desde el año 2006. Esto significa que las comunidades autónomas, y por supuesto Aragón, estamos sosteniendo las prestaciones y servicios del sistema de atención a la dependencia, mientras el Gobierno de España sigue sin cumplir con ese 50% de financiación del nivel acordado que le corresponde. Lo que hemos conocido esta semana es que sí se ha comprometido a hacerlo, pero no con todas las comunidades autónomas, solo con aquellas que pueden garantizarle al presidente del Gobierno su sillón. Otra vez, el interés de Pedro Sánchez por encima del interés de los ciudadanos y, en este caso, de los dependientes. Los agraciados han sido las personas dependientes del País Vasco, que nos parece bien, siempre y cuando se mantenga ese principio de igualdad y se trate a todos los dependientes por igual. Se ha dado luz verde para que con ellos sí se cumpla la ley y ese luz verde lleva la firma de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esto sucedió en el marco de la Comisión Mixta del Concierto Económico, les proporcionaremos el acuerdo. El Estado se comprometió a asumir el 50% del gasto total, no del nivel acordado, del gasto total que las administraciones vascas certifiquen al Inserso, y así quedó recogida en el acta de esa comisión firmada por la ministra a fecha 10 de abril. Les recuerdo que Aragón en 2024 ha invertido 320 millones de euros en dependencia. De ellos, 110 venían del Estado
y 208 ha puesto la Comunidad Autónoma de Aragón. Por lo tanto, si seguimos los criterios que se han firmado con el Gobierno vasco, a Aragón se le adeudan en el 2024 50 millones de euros más de financiación de la dependencia. Y mientras se establece este nuevo agravio, las comunidades autónomas que, como Aragón, se esfuerzan por mejorar su sistema y en invertir en las personas dependientes, seguiremos infrafinanciadas. He comenzado esta rueda de prensa con una relación de los compromisos y resultados alcanzados, porque lo que queremos denunciar es que el Gobierno de España está propiciando una España a dos velocidades. Estamos ante una nueva cesión, como tantas otras, como una cuota de alquiler que ha de pagar cada mes Pedro Sánchez para seguir en la Moncloa. Es un nuevo capítulo de los privilegios, las afrentas y las desigualdades que impone el Ejecutivo Central, siempre en favor de unos, los mismos, y en detrimento del resto. Por un lado están las comunidades autónomas, donde gobiernan o lo pretenden los socios que sostienen al presidente Sánchez, y por otro lado estamos el resto de comunidades autónomas. Aragón ha hecho un esfuerzo para mejorar su sistema de dependencia. Lo ha hecho sin cofinanciación por parte del Estado. Con todo esto, el Gobierno de España está amenazando la viabilidad del sistema público de dependencia aragonés, porque se niega a cofinanciarlo como marca la ley y, además, la paradoja que crea el nivel acordado penaliza a quienes sí estamos cumpliendo, y creo que veremos algo en las próximas fechas. Las comunidades autónomas más cumplidoras perdemos margen para financiar nuestro sistema cada vez que mejoramos. El sistema está viciado. La financiación se basa en un plan de choque que viene viciado. Y, por tanto, para quienes estamos dando respuesta, para quienes estamos cumpliendo los objetivos, para quienes estamos mejorando nuestro sistema, las prestaciones y los servicios se encarecen. Desde el Departamento de Bienestar Social y Familia lamentamos este trato interesado y de favor a unas comunidades en concreto, aunque desgraciadamente no nos ha sorprendido. Aún resuena en las Cortes de Aragón el voto en contra de las izquierdas para que el Estado cumpliera por fin la ley y financiase el 50% del nivel acordado de la dependencia. Vimos hace unos pocos plenos cómo se rompían todos los consensos que respecto a la atención a las personas dependientes se habían mantenido en el Parlamento aragonés. Antes de esta consejera lo defendieron otros consejeros y a todos ellos cabría preguntarles qué o quién les ha llevado a cambiar de opinión. Esta es una reivindicación que hemos asumido todos los consejeros que hemos gestionado la dependencia. ¿Por qué ahora el nuevo PSOE de Aragón ha cambiado de opinión? Esta situación la hemos denunciado en varias ocasiones en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y lo volveremos a hacer cada vez que tengamos ocasión, que creo que será pronto. Esta infrafinanciación que padecemos algunas comunidades autónomas, que no solo sucede en la dependencia, está camino de convertirse en una marca de la Casa del Gobierno de España, que está abonado al invito yo y pagas tú, cuando se trata de políticas sociales, convirtiendo a las personas dependientes en rehenes de una estrategia al servicio del interés de Pedro Sánchez. Reitero, Aragón está haciendo los deberes respecto a la dependencia, lo está haciendo cumpliendo la ley y pese a que el Gobierno de España no está asumiendo su parte, que es la razón por la que estamos compareciendo ante ustedes esta mañana. El Gobierno de Sánchez se ha demostrado capaz de recortar como nadie y de rebasar sus propias líneas rojas una y otra vez. Otro ejemplo reciente lo hemos visto con el recorte del 25% por parte del Ministerio de Igualdad en los fondos del Plan Corresponsables, de unos 2,6 millones de euros en el caso de Aragón. Este recorte pone en riesgo servicios como las casas de infancia, que se gestionan desde el Departamento de Bienestar Social y Familia, o los convenios con las comarcas de apoyo a la infancia,
y la gratitud del programa Madrugadores en los centros escolares, poniendo una vez más a las comunidades en una situación límite. Desde Aragón defendemos que la dependencia requiere de una financiación justa por parte del Estado, tal y como establece la ley, y eso es lo que estamos pidiendo, que el Estado asuma el 50% del coste total de la dependencia, como se ha firmado con el País Vasco. Porque si queremos que los aragoneses estén atendidos como merecen, necesitamos de ese compromiso estatal, porque no podemos consentir que haya dependientes de primera y de segunda. La sostenibilidad de la dependencia en Aragón está siendo amenazada por las decisiones del Gobierno central y los aragoneses no podemos permitirlo. El nivel acordado de la dependencia está congelado desde hace 3 años. ¿Para quiénes? Porque parece ser que para el País Vasco no está congelado y no conocemos qué acuerdos en esa materia tienen con Cataluña, pero nos imaginamos que serán parecidos. Los dependientes de Huesca, Zaragoza y Teruel no merecen menos que quienes viven en Álava, en Guipúzcoa o en Vizcaya, por mucho que lo quiera firmar la ministra Montero y que lo esté consintiendo por la vía de los hechos Pedro Sánchez. Hasta aquí nuestra exposición. Si tienen alguna cuestión. No he entendido bien las cifras respecto a la financiación del 2024. Ha hablado de 208 millones, que ha sido la financiación que ha aportado el Gobierno aragonés, y 110 el Estado. Exacto. ¿Esto dentro de todo el coste de la dependencia? El Gobierno de Aragón ha certificado 320 millones de euros en inversión en dependencia, tal y como ya les explicamos. De esa inversión, 110 viene del Estado, parte por el nivel mínimo. El nivel mínimo es lo que se paga por cada persona dependiente que hay en el sistema. Y parte por el nivel acordado, que es el que se establece con el plan de choque y el cumplimiento de objetivos. Entonces, el Gobierno de España ha financiado en el 2024 al Gobierno de Aragón con 110 millones de euros y aproximadamente 208 o 209 millones de euros los ha puesto el Gobierno de Aragón, el doble. Con lo cual, si el Gobierno de España va a asumir el 50% del coste total certificado por la inversión en dependencia del Gobierno vasco, en aras al principio de igualdad, al Gobierno de Aragón se le adeudan 50 millones del ejercicio 2024. Ha comentado que se está penalizando a comunidades que, como Aragón, están cumpliendo con los objetivos y están mejorando los parámetros. Efectivamente. ¿Nos puede explicar, por ejemplo, supongo que será a través del nivel acordado, que perciben menos en tanto en cuanto mejoran parámetros? ¿Cuánto dinero calculan que se le ha reducido a Aragón a raíz de cumplir con los parámetros? Nos lo tienen que comunicar cuando llegue la convocatoria del Consejo Territorial de Servicios Sociales, que es donde se aprueba, pero por lo que nos han adelantado va a haber una reducción bastante importante, puesto que esos objetivos están ligados al plan de choque. Entonces, en el momento que las comunidades autónomas, les recuerdo que el año pasado recibimos 10 millones de euros más, precisamente porque estábamos cumpliendo los objetivos de reducción de listas de espera y de mejora de atención, con lo cual, una vez que se han conseguido reducir las listas de espera, automáticamente lo que se produce es una penalización en esa financiación, puesto que se han conseguido los objetivos del plan de choque. ¿Podrían perder 10 millones como mínimo? No creo que sean tantos, pero supongo que por ahí andará la cosa. Lo veremos cuando tengamos el Consejo Territorial. Lo que nos llevará a pedir en ese Consejo Territorial precisamente es que, una vez que ese plan de choque ya ha cumplido los objetivos, lo que hay que hacer es, primero, descongelar la financiación de la dependencia por parte del Gobierno de España, porque si hay dinero en presupuestos prorrogados para financiar al País Vasco, también tiene que haber dinero para financiar al resto de las comunidades autónomas. Y una vez cumplidos los objetivos, pues seguramente lo que hay que hacer ya es afrontar nuevos criterios
en el reparto del nivel acordado. Hasta ahora era un plan de choque, estaba bien, ha ayudado a las comunidades autónomas a reducir listas de espera, pero ahora ya hay que cambiar esos criterios porque penaliza a quienes precisamente mejor lo estamos haciendo. Frente común por parte de diferentes comunidades, la mayoría gobernadas por el Partido Popular, a raíz de lo ocurrido con el País Vasco. Se ha puesto en contacto con otras comunidades por este problema que ya se ha comentado también en otras regiones. Yo soy la soy la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Aragón y defiendo los derechos de los dependientes aragoneses. Yo quería preguntarle por la flexibilización de la prestación económica de los cuidados en el entorno familiar, porque entró en vigor, ya se publicó en el BOE, entró en vigor el 1 de febrero, si no me equivoco, y era por ver si ya están llegando esas primeras ayudas a las personas interesadas y qué cauces tienen que seguir, cómo está funcionando. Bueno, están entrando poquito a poco las solicitudes. Creo que la última evaluación eran unas 82 personas las que la habían solicitado y se les había concedido, ¿no? Sí, la verdad es que está respondiendo superando las expectativas que teníamos, ¿no? Y ciertamente se ha visto acogida de buena manera por parte de las familias y los entornos para el cuidado de las personas dependientes. El hecho de que la persona que la atienda sea una persona con capacidad profesional, pues eso supone una mejor atención y eso va ligado también a una mejor financiación, la ayuda supera también a la que es la que simplemente es en el entorno familiar. Es que esto va cambiando, quiere decir que llevamos un par de meses, quiere decir que lo que sí es cierto es que en principio parecía ser que no iba a tener esta respuesta, pero sí que la está teniendo y de una manera muy favorable. Las familias se están acogiendo a esta ayuda, con lo cual se demuestra que ha sido una buena decisión. Y yo creo que eso, que en 2 meses, la última evaluación que tenemos, que ya es de hace unos días, eran unas 82 personas las que ya se habían incorporado, 82 familias, perdón, las que ya se habían incorporado a esta prestación, pero bueno, poco a poco también tengan en cuenta que ahora mismo las familias tienen una prestación, tienen que pedir el cambio, pero las que ya se vayan incorporando ya están informadas de esta nueva prestación, con lo cual lo solicitarán. Hola, buenas. Yo le quería preguntar por el tema de los menores migrantes. Hoy se cumplía uno de los plazos para entregar información por parte del Gobierno de Aragón y creo que el Gobierno de España va a demandar de nuevo al Gobierno de Aragón, al Supremo, por no haber hecho esta entrega de información. No sé cuál es la situación y cuáles son los siguientes pasos y en qué nos deja esto. De momento, si no ha habido novedades, de mi despacho a la sala de prensa, sin novedad. No hay novedad. Está todo como estaba. ¿Alguna cuestión más? ¿No? ¿Eso significa que no van a acoger a esos menores migrantes, que no van a aportar esa cifra o qué significa esto, qué supone? De momento no hay novedad. Ahí nos quedamos. ¿Sí? Gracias.